Yo, hijos de puta, entro, me saco los ases de la manga y meto un trazo. Tengo frases que no caben en tu mazo, hijo de puta. Es un póker, aquí lo suelto todo. Tengo el loro, tengo las bichis, eres un mongolo. Me comes la polla, vete a hacer caballitos con tu grupo. Hijos de puta, vengo y las escupo. Lo suelto gordo, con mi hermano donde siempre en el puto parque. Crema y el Marques, jodiéndote Descartes. Si algo nos ha enseñado la industria musical en todos estos años, es que el éxito puede ser medido de diferentes maneras, pero sobre todo que la fama casi siempre llega diferente para cada artista. Para algunos la fama puede ser efímera y fugaz, puede aparecer en un abrir y cerrar de ojos, llevarlos a los lugares más exclusivos del mundo, ponerlos en las alfombras más importantes y desaparecerlos al día siguiente. Casos como estos hemos visto miles, pero para otros el éxito tiene que ser forjado desde abajo, probando diferentes fórmulas hasta ir sorteando los obstáculos que te lleven hacia ese siguiente escalón que te acercará a lo que siempre has soñado. Pero incluso habiendo logrado todo aquello que siempre has soñado, la realidad puede ser muy diferente. Y Zetangana nos ha demostrado que el éxito viene acompañado de muchas cargas pesadas. Y es que cuando estás forjando ese camino desde abajo, uno de los obstáculos más pesados siempre es la barrera técnica y económica. ¿Cuántas veces has tenido una idea increíble para una canción, pero te agarra completamente fuera del estudio? O peor, tienes la melodía en la cabeza, pero los costos de producción o no saber tocar un instrumento hacen que esa idea se quede guardada hasta que se muere. Las ganas de crear casi siempre van más rápido que los recursos que tenemos a la mano. Precisamente para que ninguna idea se te vuelva a escapar, hay plataformas como Suno, que está diseñada para que cualquiera que tenga el interés de hacer música pueda transformar sus conceptos en sonido real. De hecho, toda la música de fondo que has estado escuchando desde que empezó este video y que continuará sonando, la armé yo mismo ahí para darle el mood exacto a esta historia sin enredarme con temas de copyright. Y aquí te dejo una muestra para que escuches lo increíble que suena. El flujo es sumamente intuitivo si quieres experimentar. Si solo tienes una idea general, el modo simple te puede ayudar a aterrizar una base con letra y melodía escribiendo solo una descripción. Pero si buscas control total, el modo personalizado te permite meter tus propias letras y dictar el estilo exacto. A mí lo que me vuela la cabeza es Suno Studio, porque funciona por capas, muy parecido a un software de producción tradicional. Puedes subir tus propios audios o notas de voz como base, extraer los stems para separar voces de instrumentos o extender partes para pulir la estructura. Al final, no importa si eres un músico experimentado buscando maquetear rápido, un productor buscando inspiración o alguien que nunca ha tocado una nota pero tiene historias que contar, esto te abre la puerta a crear desde cero. Suno ha sido increíble para trabajar y para apoyar la creación musical sin límites. Te dejo el enlace abajo en la descripción para que te registres gratis, pruebes tu propio flujo de trabajo y construyas algo que sea completamente tuyo. Porque al igual que las herramientas de hoy nos quitan barreras, en la época de los 2000 el camino era en gran parte a base de esfuerzo. Así que volviendo a esa ruta de trabajo constante, hoy descubriremos a Antón Álvarez Alfaro, aquel que en sus inicios lo conoceríamos como Crema y que años más tarde se haría llamar Zetangana, pero que gran parte del mundo lo conocería como el madrileño. Nacido en Madrid en el año 1990, Antón no venía de una familia marginada por la sociedad, ni creció en un entorno de delincuencia que forjara el clásico rapero de los 2000. Venía de un hogar donde el intelecto y la comunicación era el pan de cada día. Su padre, Antón Álvarez Muñoz, es un hombre de Vigo que viajó a la capital para estudiar y terminó convirtiéndose en periodista y cofundador de una importante agencia de comunicación, mientras que su madre, Patricia Alfaro, se desempeña como profesora de educación infantil, pero quien contaba con un camino de vida bastante peculiar, pues sus raíces andaluzas no eran las típicas, sino que tiene un origen fascinante, pues ella nació en Ifni, un antiguo territorio español en el norte de África. Sangre gallega, raíces andaluzas, una madre nacida en África y criado en la capital española. Desde el día en que nació, Antón ya era una mezcla andante de culturas, una semilla que tardaría décadas en germinar, pero que explica perfectamente por qué años después el madrileño tendría sonidos tan mezclados como bachata, rumba, bossa nova, son cubano y folclore,
pero sobre todo porque se sentían tan personales. Los primeros años de Antón junto a su hermana menor Ana transcurrieron en las calles de los distritos de Latina y Carabanchel, barrios madrileños de verdad de clase trabajadora, aunque más tarde su historia dará un giro geográfico cuando la familia decide mudarse a Pozuelo de Alarcón. Y aquí hay que hacer un apunte importantísimo. Pozuelo no es cualquier lugar. Es conocido estadísticamente como uno de los municipios más ricos de toda España. Este contraste entre el Madrid de barrio de su infancia y la opulencia de su adolescencia le dio a Antón una visión periférica del mundo. Entendía la calle, pero también entendía cómo pensaban las élites. Su educación fue estricta y sin embargo desde chico se le notaba que tenía cualidades intelectuales e inquietas, algo que lo comenzaría a llevar a buscar una válvula de escape. Mientras otros jóvenes jugaban al fútbol o soñaban con ser oficinistas, Antón se encontraba descubriendo el freestyle. Si vienes aquí, asume las consecuencias. Comételo, yo lo suelto guapo, con estilo y con clase. Si me meto algo en los dientes, sale una frase. Rodeado de la estética urbana de principios de los 2000, empezó a tirar rimas en los parques bajo el seudónimo de Crema. Y hay que decirlo, si bien no era el chico más peligroso del barrio, su inteligencia y habilidad para entrelazar conceptos y palabras lo hacían destacar de manera sobresaliente por encima de los demás. Esa brillantez mental fue la misma que lo llevó a matricularse en la carrera de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, una carrera que también hemos visto presente en otras figuras importantes para el género como Cruz Cafuné. Antón no estaba estudiando para ser músico, estaba estudiando para entender cómo funciona la mente humana, cómo se construyen los discursos y cómo se persuade a las masas. Herramientas que combinadas con el rap lo convertirían más tarde en un monstruo imparable, con una visión muy diferente de cómo dominar el mercado desde sus propias ambiciones. Llegando a mayo del 2008, la escena del rap en España era un monopolio de la vieja escuela. Si querías ser respetado, tenías que sonar como Nach, como La Mala Rodríguez, Tote King o los dioses absolutos de aquel momento, violadores del verso. El rap era agresivo, cuadrado y bastante purista. Y ojo, antes de que comiencen a ponerlo en los comentarios, por supuesto que habían exponentes antes de ellos, pero para el resto del mundo en general, estos son los que más representativos nos parecían desde afuera. Justo en medio de ese panorama donde no había lugar para los débiles ni para los experimentos, un jovencito universitario de 18 años llamado Crema empezó a circular sus maquetas underground de mano en mano y estaba a punto de lanzar un proyecto, sin saber que esa maqueta sería la primera grieta en el muro de la industria urbana española. El disco explotó en el underground madrileño. Esa fue la primera vez que el nombre de Crema empezó a circular a nivel nacional, no solo entre los que lo conocían de los parques. Agorasein no nació como colectivo, nació como un disco solista. Fue justo después de este éxito que Antón decidió aliarse con Sticky MA, entonces conocido como Manto, Gerva y el productor Fabiani, a quienes después se uniría a IS para formar un colectivo. Espero haber dicho bien todos los nombres porque no encontré las pronunciaciones adecuadas de ese entonces, y si estoy mal, discúlpenme, déjenlo en los comentarios. Y para nombrarlo no buscaron nada nuevo, usaron el mismo título de aquel disco que ya les había abierto la puerta. Así es como nació el colectivo Agorasein. La escena urbana de España estaba dominada por letras sobre la crudeza de la calle, instrumentales pesadas y una estética que heredaba los códigos más estrictos de los años 90. Agorasein llegó con una propuesta radicalmente opuesta. Empezaron a utilizar samples de jazz, bases mucho más relajadas y letras introspectivas que hablaban sobre salir de fiesta, el desamor, la ropa y las dudas existenciales de jóvenes de veintitantos años. En 2011, Agorasein lanzó su primer LP conjunto, Kind of Red, el trabajo que consolidó su estatus dentro de la escena del rap español. Meses después, ese mismo año, llegó Agorasein presenta a C. Tangana, el primer trabajo bajo este nuevo nombre, más personal y con un cambio de sonido evidente, aunque sin desligarse del apoyo del resto del colectivo. El recibimiento por parte de la crítica underground fue mixto. Para algunos eran un soplo de aire fresco necesario, el equivalente español al movimiento que artistas como A$AP Rocky o Kendrick Lamar estaban gestando en Estados Unidos con un enfoque más vanguardista. Pero para los puristas del rap español eran simplemente unos pijos o chicos acomodados que jugaban a ser raperos. A Antón le llovieron críticas por su forma de vestir, por usar camisas ajustadas y por hablar de sentimientos de una forma que se alejaba de la agresividad clásica del hip hop. Sin embargo, este rechazo inicial por parte del núcleo duro del rap le enseñó a Antón una de las lecciones más valiosas de su carrera. El underground español era un techo de cristal, un círculo cerrado que no generaba dinero y que exigía una pureza estancada.
nada. En 2012, tras el lanzamiento del EP Loves, la identidad de Crema comenzó a desvanecerse. Antón se dio cuenta de que el prestigio del rap independiente no pagaba las facturas. Durante un tiempo se alejó del foco público. La realidad económica lo obligó a tomar trabajos comunes, trabajando en un locutorio, en un centro de atención telefónica y sirviendo comida rápida en la cadena Pants & Company, con quien años más tarde tendría una pequeña riña luego de confesar que le debían dinero por horas extras que jamás le compensaron. A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese: pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío, cuando curraba en el Pants & Company, que me mangaron horas. ¿El Pants & Company te debe horas? Hombre, claro. ¿Esto se ha dicho públicamente alguna vez? Porque vamos a abrir aquí un melón que... Abramos el melón. Pues, el por Pants & favor. Company me debe por lo menos 600 euros de horas. Esta etapa de anonimato laboral fue el punto donde murió el rapero idealista y nació el empresario musical. Comprendió que la música debía ser un negocio rentable y que la figura del artista atormentado que no cobraba por su arte era una trampa. Su regreso definitivo ocurrió en 2015 y lo hizo asumiendo por completo el nombre de C. Tangana. Presentó la maqueta 1015, un proyecto en el que utilizó instrumentales del rapero canadiense Drake. El mensaje era directo y arrogante. Quería ser una estrella del pop global, no un héroe de barrio. Empezó a utilizar conceptos de marketing puro en su música, hablando abiertamente de contratos, de hacer dinero y de la ambición desmedida. La escena urbana española enloqueció y el nombre de C. Tangana comenzó a resonar en todos los rincones del país. A la par de este renacimiento, el destino cruzó su camino con una joven artista catalana llamada Rosalía. En 2016, ambos colaboraron en canciones como Llámame más tarde y el himno generacional Antes de morirme, que se posicionó como número 1 en Spotify España. La química artística y sentimental entre los dos fue explosiva y se notaba. Antes de morirme se convirtió en un éxito orgánico masivo y demostró que en España se podía hacer un sonido urbano melancólico con influencias del R&B que conectara con millones de personas fuera del circuito tradicional del rap. Su relación con Rosalía fue fundamental para su desarrollo como artista integral. Antón fue coautor de 8 de las 11 canciones del aclamado álbum El mal querer de Rosalía, trabajo que le otorgó 2 premios Grammy Latinos en 2018. Trabajar en ese disco le enseñó la importancia de la narrativa conceptual y sobre todo le abrió los ojos al poder inmenso que tenía la fusión de la música tradicional española como el flamenco con los sonidos urbanos contemporáneos. Con la visión puesta más allá de las fronteras españolas, C. Tangana entendió muy rápido que para ser un gigante mundial necesitaba aliados reales en el continente americano. El punto de inflexión ocurrió entre 2016 y 2017 durante una visita a México, donde Antón viajó para dar una serie de conciertos. En ese momento, Pucho era un artista completamente independiente, no estaba firmado con ninguna gran disquera, no tenía una máquina millonaria detrás y navegaba por la industria buscando su propio camino. Fue en ese viaje donde su historia se cruzó de manera natural con un movimiento que estaba explotando en el país, el entorno de Finesse Records y la agrupación de los Bro Kids. Antón no formó este colectivo, sino que los conoció ahí y fue acogido por ellos. Se encontró de frente con figuras como Milkman, el puertorriqueño Álvaro Díaz y la voz del R&B alternativo Jesse Baez. A esta sinergia de talentos, años más tarde se sumaría una conexión que terminaría siendo vital: su relación con Alemán, quien ya se estaba consolidando como uno de los raperos más respetados en México y con quien colaboraría en Slim Talks. El 2017 trajo consigo la consolidación absoluta de su ambición capitalista. Antón firmó el contrato discográfico más jugoso en la historia reciente del rap español con Sony Music. Como declaración de intenciones, desplegó un cartel gigantesco con su rostro promocionando la marca Loewe en plena Gran Vía de Madrid, un lugar reservado históricamente para marcas de lujo y superestrellas del pop. Este anuncio serviría para anunciar Ídolo, su álbum encabezado por el megahit Mala Mujer, producido de nuevo por Alice, que alcanzó el doble disco de platino y logró que C. Tangana se graduara oficialmente como una estrella mainstream. La publicación de Ídolo y posteriormente del mixtape A Vida Dollars en 2018 desataron intensas polémicas sobre la mercantilización del arte. La más recordada fue su enfrentamiento con John Beef, miembro de la Pur Gang. El 1 de junio del 2018, durante una rueda de prensa del Primavera Sound en la que también participaba Bad Gyal y John Beef, chocaron en vivo. John Beef defendía la independencia, el sistema underground y mantener la música alejada de las grandes corporaciones, mientras que C. Tangana argumentaba abiertamente que la música era un producto, que el underground era una estafa y que su objetivo principal era hacer dinero y conquistar el mercado global. Pero esto no se quedó solo en una discusión de prensa. C. Tangana lanzó El Rey Soy Yo, I Feel Like Kanye,
una canción cargada de referencias directas hacia John Beef. La respuesta no se hizo esperar. Solo 2 días después, John Beef contestó con Yes Indeed, I Feel Like Kim K, RIP Pucho. Esta dualidad entre el purismo y el capitalismo dividió a la opinión pública, pero posicionó a Tangana en el centro de todas las conversaciones. Por ahí también como que le tiró al rey de España, para que se quede ahí también como dato. A pesar de haber logrado su objetivo de ser el número 1, la maquinaria de la industria urbana comercial empezó a pasarle factura. Para el 2019, tras lanzar temas de reggaetón y trap diseñados para liderar las listas de reproducción, Antón experimentó una fuerte crisis de identidad. Se sentía vacío, atrapado en un ciclo de crear música plástica con fecha de caducidad. Y es aquí, durante una presentación en el programa Operación Triunfo, en donde estrenó Un Veneno, un bolero puro con guitarra flamenca. Literalmente salió, cantó y se marchó del escenario sin decir una palabra, mientras se reía de forma irónica ante la cámara. Esa fue la primera advertencia seria de que el madrileño estaba despertando. A lo largo del 2020, mientras maduraba esta nueva identidad, fue soltando piezas del rompecabezas. Hielo junto a Alice, Viene y Va con Nati Natasha y Nunca Estoy, el adelanto de un EP que nunca llegó a materializarse del todo como tal porque algo más grande estaba por venir. En febrero del 2021, C. Tangana soltó El Madrileño, el disco que redefinió la música en español del siglo XXI. Pero llegar a este punto fue un parto doloroso y lleno de fricciones. El álbum nació de una necesidad urgente, casi vital, de escapar de las fórmulas predecibles del género urbano que lo estaban asfixiando. Antón miró hacia la colección de discos de su padre, hacia las canciones de sobremesa familiar, los boleros, la bachata, la rumba y el rock latino. Y cuando llevó esta idea a las oficinas de su disquera, el recibimiento no fue como lo esperaba. Y es que solo tenemos que imaginar la escena para dimensionar el impacto en la disquera. Tienes a uno de tus artistas más rentables, el tipo que te hace millones de reproducciones con reggaetón y trap comercial, y de repente llega a la junta directiva diciendo que su próximo gran proyecto será un disco acústico con leyendas como Elías Ochoa, José Feliciano, Kiko Veneno, Andrés Calamaro, Omar Aportuondo y Jorge Drexler. Para los ejecutivos de la disquera, esto sonaba a un suicidio comercial absoluto. Hubo mucha resistencia, dudas y reuniones tensas donde se le pedía que volviera a la fórmula segura. Antón tuvo que imponer su visión a la fuerza, apostando su propia carrera en un movimiento que si fallaba lo hubiera dejado en el olvido. No olvidemos que la presión era absoluta, teniendo en cuenta que Pucho ya tenía un álbum completo listo para ser lanzado y que estaba siendo reemplazado y desechado por culpa de esta nueva idea. Pero el disco salió y el impacto fue un tsunami a nivel mundial. Canciones como Tú me dejaste de querer y Demasiadas mujeres rompieron todos los récords de escucha en España, y medios legendarios como la revista Rolling Stone lo catalogaron como una obra maestra. Y por supuesto que los números lo confirmaron. El Madrileño se llevó 3 Latin Grammys, Mejor Álbum de Ingeniería, Mejor Canción Alternativa por Nominao y Mejor Canción Pop Rock por Hong Kong, además de una nominación al Grammy Anglo como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Meses más tarde, su concierto en el formato Tiny Desk de NPR, ambientado en una sobremesa española llena de palmas, guitarras y cantores, es considerado hasta el día de hoy una de las mejores piezas visuales y sonoras jamás producidas en la plataforma. Sin embargo, aquí comenzó la verdadera pesadilla para Antón. Con el éxito masivo del disco, la industria y el público exigían una gira mundial a la altura, y el terror se apoderó de él. Antón nunca se consideró a sí mismo como un cantante. En su mente, él seguía siendo un rapero de Madrid. El pánico escénico y el síndrome del impostor lo golpearon brutalmente. Su mayor miedo era quedar en ridículo, que la gente se diera cuenta de su falta de técnica vocal tradicional. Para lidiar con este terror, Antón y su equipo creativo idearon una estrategia maestra. Si no podía deslumbrar al mundo con su rango vocal, los iba a aplastar con el espectáculo visual más ambicioso jamás creado en España. Y así nació el concepto de la gira Sin Cantar ni Afinar. Como dato curioso, en medio de toda esta era, en 2022, también lanzó El Madrileño La Sobremesa, una reedición de su álbum con temas inéditos como La Culpa junto a Omar Montes, Dáviles de Novelda y Canelita. Y ese mismo año hizo su debut como actor en la película Un Año, Una Noche, dirigida por Isaki La Cuesta, interpretando al personaje de Héctor. Algo que más tarde tendrá muchísimo sentido en los siguientes pasos de su carrera. Pero regresando a la gira, Pucho decidió construir una obra cinematográfica en vivo. Subió al escenario a más de 30 músicos,
Construyó una escenografía titánica que simulaba la sobremesa de un restaurante. Contrató actores, luces de cine, pantallas inmensas y una orquesta de cuerdas y vientos. El resultado artístico fue histórico, considerado por muchos críticos como la mejor gira que ha dado un artista español en la historia moderna, pero el costo de esta ambición desmedida fue la ruina económica. Montar este circo monumental y mover a decenas de personas por todo el mundo resultó ser financieramente insostenible. Durante gran parte de la gira los números estuvieron en rojo. Antón estaba perdiendo dinero de su propio bolsillo con cada concierto que daba, asumiendo deudas y generando un nivel de estrés que casi fractura a su equipo de trabajo y a sus amistades más cercanas. Toda esta agonía quedó documentada crudamente en el documental Esta ambición desmedida, mostrándonos a un genio al borde del colapso, dispuesto a llevar su cuenta bancaria a cero y su salud mental al límite con tal de proteger su visión artística. Esta catarsis pública marcó el final de un ciclo, uno que dolió y marcó, pero que sin duda alguna se terminó de la manera más exitosa posible. A partir del 2024, Zetangana tomó la decisión de dar un paso al costado en su faceta de intérprete principal para explorar su pasión por el cine. Debutó como director de cine con el documental La guitarra flamenca de Geray Cortés. Y ese documental no se quedó solo en buenas intenciones, sino que le dio un Goya a Mejor Película Documental en los premios del 2025 celebrados en Granada. Zetangana, el rapero que un día vendió 1000 camisetas con la cara de John Beef convertida en el Che Guevara, ahora tenía una de las estatuillas más importantes del cine español en su casa. Durante un largo periodo, el silencio musical alimentó rumores constantes sobre su vida personal, hasta que en abril de este 2026 confirmó en redes sociales que se había convertido en padre por primera vez. El retiro parecía definitivo, hasta que el instinto del rapero volvió a asomarse recientemente. Tras años de ausencia musical como artista principal, Zetangana reapareció en el radar colaborando nuevamente con Alemán. En esta aparición, Antón volvió a rapear. Desempolvó la pluma agresiva y directa de sus inicios, demostrando a todos que las habilidades que forjó en los parques de Madrid siguen intactas. En una entrevista reciente con Santos Bacana, Zetangana confirmó que se encuentra trabajando en su 5º álbum de estudio. He vuelto completamente a ese estilo de vida que significa que te tomas muy en serio el estudio, dijo sobre el inicio de este nuevo momento creativo. La pregunta es, ¿qué sonido traerá ahora? ¿Va a volver al rap crudo? ¿Va a seguir explorando el folclore? ¿O inventará algo completamente nuevo? Conociendo su mente, esto es algo casi imposible de predecir. Pero la verdadera bomba emocional, la noticia que hizo llorar a los fans de la vieja guardia, llegó con un anuncio que cierra el círculo de esta historia de la manera más poética posible. Los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de este 2026, la ciudad de Madrid será testigo de un evento histórico, el regreso oficial de Agorazain en el Movistar Arena, con 2 de esas 4 fechas ya completamente agotadas. Para celebrar el 10º aniversario de Siempre, su último gran trabajo grupal, los artistas volverán a compartir escenario en un evento único. El magnate que llenó estadios con orquestas y que rompió los récords globales, regresando a cantar junto a los mismos amigos con los que empezó repartiendo maquetas en los parques de Madrid cuando nadie creía en ellos. La historia de Antón Álvarez es la historia de la reinvención constante. Es el relato del chico de barrio que observó a la élite, estudió la historia de las ideas, entendió los engranajes de un sistema musical que menospreciaba el arte urbano y decidió conquistarlo desde adentro. Demostró que el talento sin estrategia se queda en los parques y que la estrategia sin alma produce música desechable. A través del rap, el pop y el folclore, Zetangana nos ha obligado a cuestionarnos los límites de la autenticidad y el papel del artista en el siglo XXI. Tal vez nunca vuelva a lanzar un proyecto de la magnitud del madrileño, o tal vez esté diseñando en silencio su próxima gran obra maestra. Lo único seguro es que haga lo que haga, la industria entera se va a detener a observarlo. Pero ahora me gustaría leerte a ti. ¿Consideras que la obra de Zetangana alcanzó su punto máximo con la reivindicación de las raíces en el madrileño? ¿O crees que su faceta puramente urbana en la era de ídolo fue la más revolucionaria para la música en español? Déjame en los comentarios, te quiero leer por ahí. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda que me apoyas mucho cada vez que comentas, das like, compartes y te suscribes a mi canal. Además de que siempre puedes darte una vuelta por mis redes sociales, en donde podrás encontrar contenido diario relacionado con la industria musical, pero en contenido corto, para llevártelo a todos lados. Te recuerdo que yo soy Timmy y nos vemos en la siguiente.